comenzamos esta nueva serie titulada El Último Reino. Y este título bien podría ser una serie épica de Netflix. De hecho, soy un gran fan de Bernard Cornwell. Es uno de los mejores escritores de ficción histórica en el mundo y hace años empezó una serie de libros que después Netflix convirtió precisamente en una serie llamada The Last Kingdom. Se las recomiendo. Pero aquí está el punto. Incluso Bernard Cornwell admitiría que Inglaterra no fue de hecho el último reino. Porque los autores del Nuevo Testamento, y de esto es de lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas, presentan un argumento muy convincente de que el último reino en realidad durará para siempre. Y la razón por la que los autores del Nuevo Testamento estaban absolutamente convencidos es porque habían conocido, acampado, reído, aprendido, llorado y celebrado con el Rey Supremo de Dios que vino a establecer el último reino. Así que tengo un gran objetivo y es que en esta serie, para todos los que se consideran parte de nuestra iglesia o consideran nuestra iglesia como su hogar, que todos aceptemos a Jesús no solo como nuestro Salvador, que ojalá ya lo hayas hecho y si no lo has hecho, bueno, hablamos de eso todo el tiempo, pero que al final de esta serie, quizás incluso al final de hoy, estés dispuesto a aceptar a Jesús por quien sus amigos más cercanos reconocieron que era y aceptarlo también por quien sus enemigos más feroces temían que pudiera ser. Mi meta al final de esta serie es que cada vez que leas algo del Nuevo Testamento puedas ver lo que siempre ha estado ahí y que nunca jamás puedas dejar de verlo. Y si creciste en la iglesia como yo, en cualquier tipo de iglesia cristiana, esto va a representar un cambio de paradigma. Y puede que te encuentres pensando, a ver, Roberto, yo creo que estás exagerando, porque si esto fuera verdad, deberías haberlo escuchado antes. ¿Por qué no lo has escuchado antes? Así que quiero adelantar algo. No solamente te doy permiso, sino que te animo a que incluso lo verifiques, a que revises los datos. No es algo que esté escondido en algún rincón, es algo que siempre debió haber estado al frente y al centro de lo que creemos. Y durante años he estado tratando poco a poco, como comunicador, de llevarlo al frente y al centro para todos. Y desearía que estuviera al frente y al centro para todo el cristianismo, porque hubo un tiempo en que lo estuvo y eso fue precisamente lo que cambió al mundo. Fue lo que finalmente llevó a Roma a rendirse, a recapitular y a honrar y a reconocer a Jesús por quien él afirmó ser, a pesar de que fue precisamente el imperio que lo crucificó. Así que mi repetición y mi insistencia a lo largo de esta serie será muy intencional, porque el punto donde estamos en este momento no es un punto completo y no es tu culpa en absoluto. De hecho, es culpa de personas que hacen lo que yo hago. Pero mi insistencia es para llevarnos de regreso al punto donde reconozcamos y aceptemos a Jesús como quien afirmó ser desde el principio y como los autores del Nuevo Testamento lo presentan de principio a fin. Así que aquí vamos. Si creciste en cualquier tipo de sistema de fe, no solo cristianismo, sino cualquier sistema de fe, ya sea en una iglesia, en una sinagoga, en un templo o lo que haya sido, se te dio una plantilla simple de fe, un sistema simple de creencias de algún tipo. Y el término técnico sería que se te dio un tipo de teología, ¿verdad? O creencia acerca de Dios. Y ese marco simple que se te dio cuando eras niño, igual que a mí, sirvió como una estructura para todo lo relacionado con la fe. Algo de donde colgar todas nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestras tradiciones, la manera en que hacíamos las cosas, lo que esperábamos unos de otros, lo que esperábamos incluso de Dios. Ese era más o menos el marco y simplemente colgabas todas las cosas ahí. Y cada vez que lo hacías o cada vez que hacías una pregunta a tus papás o a tu sacerdote o a un pastor, te respondían y esa respuesta la colocabas dentro de ese marco general. Ese marco determinaba si leías o no la Biblia, o determinaba cómo leías la Biblia, determinaba qué Biblia leías incluso, determinaba qué se enfatizaba o qué se minimizaba en la Biblia. Ahora, si creciste en alguna tradición cristiana, determinaba tu visión de Dios y de la vida después de la muerte, y determinaba qué considerabas pecado y qué no era pecado. Determinaba también qué hacías cuando pecabas, o por qué seguías pecando, y luego cuando salías de casa, cuando crecías y te ibas, te llevabas ese marco contigo y en la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros en cierta medida lo ajustábamos un poco, lo modificábamos o quizás lo modernizábamos. Así que para empezar voy a compartir el marco con el que yo crecí, que es similar al de muchos de ustedes.
Este era más o menos el marco que nos daban cuando éramos niños y luego colgábamos todo lo relacionado con la Biblia y la religión en ese marco. Es muy simple y honestamente está bastante simplificado, pero cuando lo estás diseñando o cuando le estás enseñando a un niño ese marco, tienes que ser muy simple, así que aquí vamos. Así que este era más o menos el marco general. No usaban estos términos, pero así se veía. Dios creó todo y era bueno. Y luego vino la humanidad, porque de hecho Dios creó la humanidad. Dios creó a los seres humanos y la humanidad pecó e introdujo el pecado en el mundo y arruinó todo. Después Dios envió a Jesús. Y el mundo, o más bien lo envió al mundo para pagar por nuestros pecados. Y si pones tu fe en Jesús, entonces irás al cielo. Pero si no pones tu fe en Jesús, entonces vas al infierno. O sea, esto era básicamente todo. Para ser justos, colgamos muchas otras cosas en este marco, pero esto era como el marco central. De aquí colgábamos la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Escritura es inspirada por Dios, los 10 mandamientos, la regla de oro, David y Goliat, Jonás y el pez, Noé y el arca, Sodoma y Gomorra, todo lo colgábamos ahí. En fin. Todos los relatos bíblicos. Y luego estaban las cosas prácticas. De este marco colgábamos cosas con que, por ejemplo, con quién te vas a casar o con quién puedes salir y qué tan lejos es demasiado lejos y todas esas cuestiones morales. Cuando podías tomar la comunión, cómo se tomaba la comunión, quién se bautizaba, cuándo te bautizabas, había todas estas cosas. Pero al final del día, cuando preguntabas qué significa ser cristiano o qué es el cristianismo, este era el árbol del que colgábamos todos los adornos, por así decirlo. Porque de arriba abajo y de principio al fin, la salvación era lo más importante. Pero aquí hay algo muy interesante y esto es como un paréntesis para el mensaje. A pesar de que esto era tan central, y no le digan a nadie, ¿ok? Pero yo preferiría que se quedara aquí entre nosotros porque soy un pastor y es poco vergonzoso lo que voy a decir. A pesar de que esto era tan central, yo oré lo que comúnmente se llama la oración de salvación. Ya saben, esa oración que le pedimos a la gente que ore para hacerse cristiana. Y nosotros aquí también lo usamos, así que no estoy en contra de eso. Pero aunque yo creía todo esto mientras crecía, de hecho oré la oración de salvación más veces de las que puedo recordar. Yo oraba, Señor, entra en mi corazón, quiero que Jesús sea mi Salvador, creo que moriste en la cruz, perdona mis pecados, amén. ¿Va? Ok, ya eres cristiano. Pero luego venía un evangelista y me hacía dudar de mi salvación y entonces la oraba otra vez. Y luego venía otro predicador y decía cosas como, hasta el diablo cree, así que no es suficiente creer, ¿estás seguro de que eres cristiano? Y entonces yo decía, bueno, pues por si las dudas ahí va de nuevo, creo que sí, Señor Jesús, quiero orar otra vez para que entres en mi corazón. Y luego venía otro y decía cosas como, ¿tienes pecado en tu vida? Y yo, pues sí tengo pecado. Entonces no sabes si eres cristiano. Y la volví a orar. Así que donde quiera que estés, si hiciste la oración de salvación más de una vez en tu vida, levanta la mano ahí conmigo. No importa que estés solo en tu carro, en tu casa, en tu sillón. ¿Ves? No teníamos mucha seguridad de nuestra salvación. Ese es el punto. Está bien. Ahora, esto es muy importante. Así que tenme paciencia. El punto es que tan central como era todo esto, y yo lo creía, todavía lo creo de hecho, o sea, esto es en esencia el cristianismo básico y una parte central de la fe cristiana, y aún así yo seguía existiendo esta pregunta constante, yo seguía haciéndome esta pregunta, ¿estoy dentro? Porque se enfatizaba tanto que la pregunta más importante que podías hacer era, ¿estás dentro? ¿Eres cristiano? ¿Sabes qué te va a pasar cuando te mueras? Así que el cristianismo se enfocó no en esta vida, el cristianismo se enfocó en la vida después de esta. Y ese era mi marco. Entonces, ¿cuál era el tuyo? Piénsalo por un momento. Si tuvieras que venir aquí y decir, bueno, mi marco religioso, mi marco de fe era 1, 2, 3, 4, y ese es difícil de reducirlo, pero quizás es más simple o quizás es más carismático con los dones del Espíritu Santo, no sé, tal vez creciste católico y tenías como una rutina y hacías algo, pecabas, te perdonaban los pecados y luego volvías a pecar y te volvían a perdonar los pecados, o tenías como una rutina, o tal vez eras más ortodoxo, o tal vez eras más reformado, pero el punto es que una vez que te dieron ese marco y no lo cuestionaste porque te lo dieron adultos, y una vez que tuviste ese marco, esa teología, si leías la Biblia, si crecías en una familia cristiana o asistías a una iglesia, tenías versículos de la Escritura que respaldaban tu teología.
O encontrabas apoyo para tu marco en la Biblia porque tu iglesia o tu denominación enfatizaba solamente esos versículos que apoyaban ese marco simple. Ahora bien, en muchas tradiciones modernas de fe, incluyendo la mía, el rol principal de Jesús, si preguntaras quién es Jesús o de qué se trata Jesús, el rol principal de Jesús y su título principal, y de eso es de lo que vamos a estar hablando, es este: Salvador. Jesús es el Salvador, Jesús es mi Salvador personal. Le pedí a Jesús que fuera mi Salvador personal. Es el Salvador del mundo, es perdonador, es rescatador, es redentor, y todos esos atributos los puedes encontrar en el Nuevo Testamento, y todos son funciones, son cosas que Jesús reconoció acerca de sí mismo. Todos son verdad, todos están en el Nuevo Testamento. Pero en la práctica, en la vida diaria, en nuestro día a día, y no intento ser irreverente, pero Jesús fue relegado a llamar a un amigo. Si estás en problemas, llama a Jesús. O un alivio para la conciencia. A ver, lo volví a hacer, Señor, por favor, y en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Y luego salías y lo volvías a hacer. Y Dios, estoy tan avergonzado, Dios, y sigo haciendo lo mismo una y otra vez, pero ya sabes, pero me dijeron que me perdonarías mis pecados y soy fiel, así que solamente perdóname mis pecados y límpiame de toda maldad. Así que borra ese pecado. Y a algunos de ustedes les dijeron que Dios no puede recordar tus pecados después de que le pides perdón. Ahora, eso no es verdad, pero es bonito pensar que no los puede recordar. Pero te digo algo, si yo pudiera olvidar todos tus pecados, serías una persona mucho más fácil de amar, ¿ok? Pero eso es extra. Así que la buena noticia es que Dios te ama aunque no olvida tus pecados. Pero ese es otro mensaje para otro día. Ahora, también es como un borrador de pecados, exactamente. Jesús es el borrador. En resumen, aunque probablemente nunca usarías esa terminología, en el centro del cristianismo, Jesús es un salvador o es tu boleto al cielo. Pero Salvador no es el título principal, ni siquiera el rol principal que Jesús reclamó para sí mismo. De hecho, revísalo tú mismo. A lo mejor encuentras algo que yo no he encontrado. Y yo no puedo encontrar ni un solo lugar en todo el Nuevo Testamento donde Jesús se refiera a sí mismo como Salvador o se otorgue ese título. Ahora, sí vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es uno de sus roles, pero no era su título principal, no es el título que él se dio a sí mismo y tampoco es el título principal que le dieron sus amigos, ni sus enemigos, ni la iglesia primitiva. Y espero que tú verifiques todo lo que te estoy diciendo. Espero que pienses, a ver, eso no puede ser verdad. Si eso te lleva a abrir tu Biblia, espero que lo hagas, quizás por primera vez en mucho tiempo. Pero en las primeras líneas de cada documento del Nuevo Testamento, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, Jesús está asociado con un título que apunta a una narrativa épica. Y cuando digo épica con mayúsculas, que abarca toda la historia humana y te incorpora a ti como individuo y a tus padres y a tus hijos y a las generaciones futuras. Pero el marco es tan diferente. Los marcos que nos han dado los autores del Nuevo Testamento son tan distintos del que muchos de nosotros recibimos de niños o incluso de adultos cuando nos hicimos cristianos. Y por eso nos cuesta trabajo verlo. De hecho, por eso cuando lees especialmente las palabras de Jesús y algunas de las cosas que el apóstol Pablo enseñó después son tan diferentes que las tratamos como adornos. Pones tu árbol de Navidad y tienes este adorno y dices, amor, yo creo que esto va bien o no va bien con el árbol este año. O sea, no sé ni dónde colgarlo, y así somos con nuestra teología. Así que cuando lees las parábolas de Jesús dices, ok, me encanta la del hijo pródigo, esa está interesante y la entiendo, me encanta la del buen samaritano, esa también, pero el resto es como... Y además todas empiezan igual. El reino de los cielos es como, o el reino de Dios es como. Y tú estás pensando, a ver, yo no sé qué hacer con todo eso, no sé dónde colgarlos en mi marco o en mi árbol. Y los autores del Nuevo Testamento nos están gritando, esas cosas no son adornos, son el árbol. Lo tienes al revés. Has tomado uno de los roles principales de Jesús y lo convertiste en un título. Y ahora miras todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo a través de un marco que no es el marco correcto, y estás perdiendo la trama, estás perdiendo el hilo de la historia. Eso es lo que quiero tratar de convencerte.
Y quiero reconocerlo desde el principio. Llevo años sembrando semillas y dejando migajas en este sentido y no he sido deshonesto con ustedes, nunca lo haría, pero de verdad quiero que entendamos, quiero que todo el cristianismo lo entienda, pero nadie murió y me dejó a cargo del cristianismo. Así que yo no soy, de hecho yo no soy la primera persona que lo habla, nada de lo que te voy a decir es original mío, pero desafortunadamente, las personas que hablan en estos términos y han escrito sobre esto, en su mayoría son ignoradas, porque el paradigma es tan firmemente o está tan firmemente establecido que el resto del lenguaje del que vamos a hablar simplemente rebota. Así que quiero empezar con el Evangelio de Lucas y quiero empezar desde el principio y de hecho quiero empezar con este texto en particular porque es muy familiar y lo consideramos algo estacional, lo consideramos navideño, pero Lucas te diría, a ver, espera, esto no tiene nada que ver con Navidad, no es estacional, de hecho esto es fundamental. Y sí, lo leímos recientemente, soy consciente de eso, por eso lo escogí. Un ángel se le aparece a María, una campesina de Galilea, una don nadie, la asusta, por supuesto, pero le dice esto: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este hijo va a ser muy especial. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahora, será de una manera única, el Hijo del Creador del universo, será el Hijo de Dios. Y gracias a Él tú irás al cielo cuando mueras. No, eso no está ahí. Ese es nuestro Marco hablando. O, qué bueno, Dios mandó un Salvador para que yo vaya al cielo cuando me muera. Pero no, Lucas diría, ¿de qué están hablando? Cállate y escucha. Estoy tratando de presentarte algo extraordinario y todo lo que ustedes los cristianos pueden pensar es en ustedes mismos y en qué va a pasar cuando mueran. No. No se trata de lo que pasa cuando mueres, se trata de lo que pasa ahora mismo en tu vida. Y estás invitado a participar. No se trata de nosotros. Lucas nos está presentando algo, nos lo dice, pero es tan fácil pasarlo por alto. Mira, Lucas continúa y dice, Dios el Señor le dará el trono de David. Y estamos hablando del rey David, pero después vamos a regresar a eso. Y reinará. Espera, yo pensé que iba a salvar. Esa es una función, pero no es su rol principal, no es su título principal. Es secundario, salvador, eso es secundario. De eso hablaremos la próxima semana. Pero Lucas dice, pon atención, y reinará para siempre, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Espera, para siempre es mucho tiempo. Y Lucas dice, pues déjame terminar. Su reinado no tendrá fin. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son historias sobre el cielo y el infierno. No son historias sobre quién va al cielo y quién va al infierno y quién está adentro y quién está afuera. Es mucho más grande que eso. Lucas está documentando la historia de tu rey, el rey supremo de Dios. De hecho, el último reino que durará para siempre. Se trata de Dios entrando en el mundo y metiéndose en medio de las complejidades, las tragedias y la fealdad de los reinos de los hombres para establecer un reino supremo. Y si siguieras leyendo el libro de Lucas, descubrirías que por eso se llaman buenas noticias, que tú, sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que hagas, sin importar lo que vayas a hacer, sin importar cuántas promesas le rompas a Dios, estás invitado no solamente a creer, sino a participar ahora mismo, hoy, aquí, en el trabajo, en la casa, en la escuela y en la comunidad de la que formas parte. Estás invitado a vivir y a funcionar como un miembro del reino definitivo de Dios. Nunca va a desaparecer. Ya fue inaugurado. Y cuando este se convierte en el paradigma a través del cual lees el Nuevo Testamento, todo lo que Jesús enseñó empieza a tener mucho más sentido. Los autores del Nuevo Testamento fueron unánimes y claros. Jesús es un rey. Él es, y por eso he estado usando este lenguaje, el Rey Supremo de Dios. Y ahora que lo sabes, te reto a que tomes el Nuevo Testamento e intentes demostrar que estoy equivocado.
Porque ahora que ya lo viste y ahora que ya lo escuchaste, vas a empezar, especialmente al final del mensaje de hoy, a notarlo en todas partes. De hecho, lo verás no de vez en cuando, lo verás en todas partes, porque nadie esconde lo principal. De hecho, las frases iniciales de cada evangelio y de casi cada libro del Nuevo Testamento lo declaran con claridad. Ni siquiera tienes que abrir una Biblia para que te recuerden que Jesús es Rey. No tienes que abrir una Biblia esta semana para que te recuerden que el título principal de Jesús es Rey. No vas a pasar de esta semana sin que te lo recuerden en el trabajo, en la escuela o hasta en una serie de Netflix. No vas a pasar de esta semana sin que te lo recuerden. Dios nos envió a un rey. Y digo eso porque antes de que termine esta semana, alguien cerca de ti va a proclamar sin querer a Jesús como rey, cuando en un momento de frustración o enojo suelten esta palabra: Jesucristo. Literalmente, Jesucristo significa Jesús Mesías. Así que vamos a ver a Cristo como los autores del Nuevo Testamento quieren que entendamos a Jesús Rey. Y si es un hábito en tu vida, deberías romperlo, porque te has convertido en tu propio juez y en tu propio camino. Estás declarando que Jesús es un rey al que nunca te has rendido. Deberías dejar de hacerlo por tu bien, porque el término Cristo no es un nombre. Y ya lo hemos hablado antes, es un título. Escucha, es un título que parece asociado al nombre de Jesús cientos de veces en el Nuevo Testamento. Es el título principal que se le da a Jesús. Está tan ligado a su nombre que la gente piensa que es su apellido. Pero desafortunadamente el término Cristo es una traducción incompleta, desafortunada. Y te lo voy a explicar con detalle, con un nivel de detalle que ni siquiera te interesa, pero tenemos que ponernos un poquito nerds para entender esto y para poder atravesarlo. Porque es un cambio de paradigma tan grande que el término Cristo, tal como lo usamos, ha permitido que la iglesia esconda lo principal y reduzca a Jesús a alguien que solamente vino a salvarnos de nuestros pecados. Y por consecuencia perdemos el hilo de la historia y por consecuencia mucho de lo que Jesús enseñó no tiene sentido y no encontramos dónde colgarlo en el árbol. Y eso nos lleva a disminuir no solamente su rol, sino quién es Él, en lugar de reconocerlo por quien Él afirmó ser y por quien los demás o que los que más cerca estaban creyeron que Él era. Así que rápido, aquí viene el momento nerd. Va el contexto, pon atención, te va a hacer más listo para cualquier conversación. La mayoría de nosotros estamos familiarizados o por lo menos hemos escuchado el término Mesías, ¿verdad? Ese término judío lo asociamos con Jesús, el Mesías de Dios, pero en realidad es solamente un término judío que significa ungido, específicamente ungido para ser rey. Así que se usaba la mayoría de las veces para ungir a un rey. Así que Mesías significa ungido, lo cual en ese contexto significa rey. Ahora, una de las formas más fáciles de entender esto es pensar en una ceremonia de toma de protesta de un presidente o de un mandatario, que es cuando un presidente o un mandatario recibe su cargo. Pero la ceremonia simplemente significa investir a alguien con un cargo. Y eso es lo que significa. Y no es difícil que al pensar en esta ceremonia pienses, sí, el presidente o la presidenta, aunque la palabra ceremonia no significa obviamente presidente. Bueno, algo parecido pasó en el antiguo Israel con ciertas tradiciones rabínicas, no todas, pero el término que significaba ungido llegó a asociarse muy fuertemente con un Mesías futuro, pero entendían que ese Mesías futuro sería un rey, el rey supremo de Dios que un día vendría a rescatar a Israel. Y curiosamente, el término Mesías solamente aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. Es importante porque el Nuevo Testamento fue escrito principalmente para personas que hablaban griego, personas no judías que no tenían idea de qué era un Mesías. Eso era cosa de judíos. Así que los autores del Nuevo Testamento no usan ese término, solamente aparece 7 veces y creo que ni siquiera siempre se usa con referencia directa a Jesús, porque Mesías significaba un ungido especial que vendrá en el futuro. Ahora, los autores del Nuevo Testamento, aquí está el punto, sabían que ese término no significaba nada para una audiencia no judía. Y por eso hacen un esfuerzo muy intencional y por eso es tan trágico que nos lo hayamos perdido. Pero hacen este esfuerzo para aclarar la idea de Jesús a su audiencia del primer siglo que no eran judías.
gente como nosotros. Así que en lugar de usar el término Mesías, que para los griegos no significa nada, usaron el término griego que significa ungido, en el sentido de alguien que ha sido ungido como un rey. Y esa palabra, de nuevo, es como la palabra ceremonia. Era un término común que se asoció con un evento específico. Este término, en lugar de Mesías, era Cristos, el ungido. Cualquiera que fuera ungido como rey era considerado el ungido, un Cristos. Así que a lo largo del Nuevo Testamento, lo que encuentras en este término griego es este término griego Cristos asociado con Jesús, el ungido. Y cualquier lector griego entendía Jesús, no Cristo, como apellido, Jesús el ungido, Jesús el rey, una y otra vez. Ahora, para los que hablaban griego, era una declaración inequívoca de realeza, era una declaración inequívoca del derecho a gobernar. Por eso hubo tanta resistencia contra los primeros cristianos. Ellos no iban por ahí diciendo, adivina qué, puedes ser perdonado tus pecados. La gente pagana les hubiera dicho, ¿pecados? ¿Eso qué es? Porque cada religión pagana tenía su propia versión de lo que a los dioses les gustaba o no les gustaba. O sea, ¿a quién le importa que tengan a alguien que te perdone tus pecados? Yo ni estoy preocupado por mis pecados. Es más, ni siquiera creo que estoy pecando. Ahora, en la religión pagana no había una moralidad como la entendemos hoy. No se trataba de la llegada de un Salvador que perdonara pecados. Esa idea era principalmente del pueblo judío, nada más. Era algo mucho más grande. Se trataba de la llegada de un rey. Así que años después, quizás unos 25 años o más, después de la resurrección de Jesús, está este grupo en Antioquía, estos gentiles que se vuelven seguidores de Jesús, y los gentiles y los seguidores de Jesús en esa gran ciudad metropolitana ven a estos locos hablando de un rabino judío itinerante ya muerto que afirmó ser rey. Y ahora están adorando a este rabino muerto como rey porque dicen que resucitó. Y tú dirías, a ver, ¿cómo llamas a esta gente? Es una locura. Todo el tiempo hablan del ungido y el rey y el Cristos, el rey ha venido. Así que los que resisten este movimiento fueron los que acuñaron el término que se volvió tan común en nuestra cultura desde entonces. Cristianos o cristianos. Los seguidores del ungido, seguidores de este rey muerto supuestamente resucitado, porque incluso los detractores y los enemigos de la iglesia entendían lo que estas personas estaban afirmando. No era, este tipo perdona pecados, ¿ok? No era sobre el perdón de pecados, era 100% sobre el derecho a gobernar. Y los etiquetaron como eso, seguidores del ungido, seguidores de un rey. Y vamos a profundizar en esto la próxima semana, pero solamente lo voy a tocar rápido ahorita. Luego, en el juicio de Jesús, ¿recuerdas? Lo arrestan, lo ponen frente al Sanedrín, los fariseos se le van encima, lo golpean, lo interrogan y al final lo acusan de blasfemia porque afirma ser el Santo de Dios. Y luego lo llevan con Pilato. Pilato lo interroga, lo cuestiona y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero es poderosísimo. Y Pilato escucha y al final básicamente dice, a ver, creo que este es un tema judío, ¿por qué me lo traen a mí? Aparentemente rompió algunas de sus leyes ridículas que a nadie le importan más que a ustedes, así que llévenlo y arréglenselo a ustedes. Todos ustedes rompen sus leyes todo el tiempo, así que no me vengan con estos berrinches. Les hemos dado cierto margen, ustedes pueden golpearlo, pueden azotarlo un poco, pero no pueden matarlo. Así que hagan con él lo que quieran. ¿Y recuerdas cómo responden a Pilato? Y por eso lo estoy subrayando. Nadie estaba confundido. Solo los cristianos modernos estamos confundidos, y no solamente los modernos, incluso un poquito antes de nosotros, pero te diré por qué en un minuto. Pero nadie en el primer siglo estaba confundido sobre quién decía Jesús que era. Así que le dicen esto a Pilato, le dicen, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey, se hace su enemigo. ¿Por qué mencionan a César? Porque cualquiera que diga yo perdono pecados, o cualquiera que diga soy tu boleto al cielo judío, o cualquiera que diga soy un sacerdote de milagros, o cualquiera que diga soy un consolador, o cualquiera que diga yo me aparezco si me necesitas, o cualquiera que diga soy tu mejor amigo, no amenaza al César. Pero cualquiera que afirme ser rey se está oponiendo al César. Y todos saben que él afirma ser rey. Nadie está confundido. Jesús afirmó ser el rey supremo de Dios.
Ahora escucha, no se trataba de un conflicto religioso, era un conflicto totalmente político, era un choque entre reyes y reinos. No se trataba de quién tenía el derecho a perdonar pecados, sino de quién, y por eso esto tiene que ver contigo y conmigo y con cada persona que ha vivido, quién en última instancia tiene el derecho a gobernar. Desde las primeras líneas del Nuevo Testamento hasta las últimas, nadie está confundido. Había llegado un rey, el rey supremo de Dios, para establecer el reino de Dios en la tierra. Y todos están invitados a participar en él. Ahora, esta es la parte en la que quizás quieras desconectarte si no me crees. Desafortunadamente, cuando el Nuevo Testamento se tradujo del griego a otros idiomas, en lugar de traducir el término Christos, que significa ungido o rey, en vez de tomar esta palabra griega Christos y traducirla, lo que hicieron fue transliterarla. Eso significa que tomaron cada letra griega y en la versión en español del Nuevo Testamento la sustituyeron por letras del español y sacaron un término diferente. Y de ahí viene la palabra Cristo. Cristo no es una traducción de Cristos. Cristo es simplemente tomar una letra y convertirla en una letra al español. Y crearon una palabra, Cristo, que significa lo que sea que la iglesia quiera que signifique. De hecho, mi apuesta es esta. Antes de que tú estuvieras viendo este video, esta transmisión, muchos de ustedes, no todos, pero muchos, si yo les hubiera preguntado qué significa Cristo, me habrían dicho, pues Jesús o algo que tiene que ver con Jesús. Estoy casi seguro, o sea, piénsalo. Algunos han sido cristianos toda su vida, vienen de varias generaciones de cristianismo y nunca supieron qué significaba realmente esa palabra. Y de nuevo, no es tu culpa, es culpa de gente que hace lo que yo hago. Y sí, aquí sí es culpa de la iglesia. Cristo empezó a significar lo que la iglesia quisiera que significara y eventualmente se volvió un nombre en lugar de un título. Y cuando se volvió un nombre en lugar de un título, se perdió el hilo de la historia, se perdió el peso del significado. Pero ya no para todos y ya no para ti, porque ahora ya lo sabes. Y ahora que ya lo viste, no vas a poder dejar de verlo, porque cada vez que leas el Nuevo Testamento y veas Jesucristo o Cristo Jesús, significa nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor, lo vas a leer diferente. Y eso espero. Él es el ungido de Dios, Jesús el ungido, Jesús Rey, Jesús el Rey supremo de Dios. La historia, la narrativa, el énfasis, el propósito de tu fe no se trata de un boleto al cielo. Es muchísimo más grande. Se trata de un rey y de un reino. Y aquí está el punto. Vemos lo que estamos buscando. Ese es un principio general. Si tú quieres cachar a tus hijos haciendo algo bueno, los vas a ver. Y si quieres cacharlos haciendo algo malo, los vas a ver. Vamos, o sea, veamos esto, vemos lo que estamos buscando siempre. Y cuando te presentan la Biblia de niño, quizás todo tu enfoque era Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Entonces después empiezas a leer tu Biblia y estás buscando Dios es amor. Y sí, ahí está. O quizás creciste como yo, donde todo se trataba de ética y moralidad y fidelidad y ser buena persona. Y claro, si estás buscando reglas, ahí están en la Biblia. Y todo el tiempo los autores del Nuevo Testamento nos están gritando desde las páginas. Sí, eso está ahí, pero ese no es el punto. Un rey ha llegado. Cuando abras la Biblia, busca a un rey, porque estás invitado a participar en un reino, el último reino. Ahora, espero que más allá de tu escepticismo, si tienes algo de escepticismo, estés haciendo esta pregunta. Ok. ¿Y ahora qué? O sea, ¿y esto qué significa para mí? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para el mundo? Y esas son preguntas muy importantes y vamos a explorar algunas de ellas. Pero te voy a dar una pista desconcertante de lo que significa para ti. Si intentas recentrar tu fe, si intentas reacomodar tu fe alrededor de la llegada de un rey y el establecimiento de un reino en lugar de un boleto al cielo,
vas a descubrir por qué todos los que conocieron a Jesús y todos los que entendieron por qué vino, consideraban su mensaje 100% buenas noticias para toda la gente. Y quizás tu resistencia a tu rey va a disminuir y quizás desaparecer. Y quizás por primera vez vas a aceptar no solamente un boleto al cielo, sino la invitación a participar en el reino supremo de Dios con su increíble Rey Supremo, y te va a cambiar. Y una vez, hace mucho, volteó el mundo de cabeza. Y lo vamos a dejar ahí por hoy, pero la próxima semana seguimos con la parte 2 de El Último Reino.